Hola a todos para este último capítulo de esta primera temporada. ¿Qué temporada de la Ruta del Importador? Eh, tremenda, tremenda tanda de capítulos que tuvimos, muchos temas. Y para hoy, gran tema para cerrar, con un gran invitado. No pierdas la perspectiva de tu negocio. Hoy día creo que es muy importante que, más allá de muchas cosas que uno tenga que hacer, si uno no tiene un orden en lo que uno hace, finalmente termina haciendo las cosas mal. Así que sin mayor retraso, invitamos a Mariano Verasaluce, tremendo amigo de CES. Hola Mariano, ¿cómo estás? Hola Daniel, ¿qué tal? Bien, ¿y tú? Bien, bien. Oye, muchas gracias por la invitación. No, de nada. Oye, Mariano, bueno, vamos directo al grano, como nos gusta trabajar a todos. Yo creo que, bueno, yo sé que tú has visto todos nuestros capítulos, has recorrido toda esta aventura la ruta del importador, donde hemos tratado de ir de dar una ayuda a las pymes, particularmente y dándole distintos tips con distintas personas. Y antes de entrar en materia, dado que este es el último capítulo de la temporada, te quiero invitar a que vayamos repasando rápidamente los capítulos que tuvimos. Eh, Primero empezamos a hablar de marketing con Alfredo, Dando la Hora, lo cual fue muy entretenido. Después empezamos a hablar con David Abarca de todo el tema de hacer una tienda de los youtubers, de todo este tema de importar. Después estuvimos con Ignacio Casales, que tú sabes que él es deportista y pasó a ser empresario. Claro. Estuvimos con Gonzalo Fontecilla, que él nos hablaba de todo el tema de importar medicamentos y cosméticos, que tiene todo este tema de cosas adicionales de la aduana, que las cosas quedan pegadas. Después estuvimos con Carolina Castro, que ella es mamá y empresaria. Ahí quisimos, obviamente, ayudar a motivar a que gente quisiese, bueno, mamá o papá también, no tiene por qué ser solamente mujeres, pero quisieran también quizás trabajar desde la casa. Estuvimos con Rafael Con, todo el tema de la contabilidad en una pyme, súper importante, ¿no? No llegar a importar y no olvidar la parte financiera, ya es muy importante, todos impuestos, recién pasamos por el mes de la renta, es muy importante. Estuvimos con Apanio, con Santiago Quesada, yo sé que tú lo conoces bastante bien, todo el tema de partir el e-commerce, ¿no es cierto? Y finalmente tuvimos con Nicolás Clavos por todo el tema del Dark Stores y la parte del fulfillment. Entonces, si te fijáis, ¿no? Si aquí ya empezamos la conversación, recorrimos una serie de temas y yo te digo, chuta, uno queda como, wow, muchas cosas que hacer. ¿Cómo lo veis? Bueno, primero, algo te comenté, te agradecía harto la invitación. A mí lo que me gusta de la ruta del importador es que, a ver, importar, si bien cuando uno lo hace como cliente, es una cuestión súper transparente y súper simple. ¿Ya? Y después cuando uno empieza a tratar de hacerlo ya como pyme, como emprendedor, se da cuenta de todo lo que hay detrás y puede ser un tema súper, súper árido. Entonces, creo que la iniciativa que tomaste tú y tomamos CES, de acercar todos estos temas y tratar de hacerlo en simple, y tratar de ver cómo la gente puede ir, o sea, rompa la barrera y lo puede empezar a hacer, encuentro que es súper valioso. Así que primero felicitarte por el espacio que han ido generando ustedes. ¿Ya? Lo otro es que, claro, suena súper bonito emprender, suena súper rico ser empresario, hacer tu propio jefe, pero hay que hacerse cargo de hartas cosas. Entonces, y muchas veces se da que, particularmente lo que nosotros hacemos mucho en TDP, que la persona que tiene la idea, que es la que tiene la visión del negocio, que tiene claro lo que quiere lograr, no es muy bueno para gestionar en ese ámbito, en esa idea y en ese negocio. Entonces se transforma en una cuestión difícil, súper desgastante
y que permite que de manera muy simple tú perdáis el foco. Sobre todo cuando estés partiendo, que la verdad es que prácticamente todo lo tienes que hacer tú o muchas de las cosas tienes que resolverlas uno. Entonces, en una frase que es muy de consultora, así que en general le hago el quite, pero yo creo que ahí no es el caso. Creo que el principal recurso que tiene el emprendedor, la pyme, fíjate que yo creo que no es el tiempo, yo creo que es el foco. ¿Ah? Y la frase está de consultor, y la leí por hace poco en un libro, era de que el sol, en el fondo, emana una cantidad de energía impresionante, y sin embargo todos nosotros nos podemos parar al sol y con un poco de bloqueador solar está del otro lado. En cambio, un láser de unos pocos watts puede hacer un hoyo en una muralla. ¿Ah? Entonces, el poder de saber en qué es lo que tienes que estar y qué es lo que realmente mueve la aguja es tremendamente importante para el futuro del negocio que uno está armando. Oye, no, es impresionante, ¿eh? Y bueno, como tú bien decís, el tema del foco es súper relevante. Y como, bueno, viste, como te mencioné, la cantidad de temas que vimos en la ruta, efectivamente era mucho. Entonces, hoy día, en el fondo, la persona que va a estar viendo este último capítulo, se vio toda la ruta, digamos. Pasó por temas de marketing, pasó por temas de impuestos, financieros, pasó gente que la motivó, le enseñaron de cómo hacer el e-commerce, le enseñaron de todo. Tomó todas las notas, ¿no es cierto? Y entrando ya, porque acá nosotros en la ruta tratamos de dar contenido que sirva, así bien al concreto. Y dice ya, me vi todos los capítulos, tomé las notas, ¿y ahora qué? ¿Cuál es así el primer consejo de alguien que dice ya, quiero partir? ¿Qué es lo primero? Y relacionadamente a las importaciones, porque imagino que en tu experiencia yo creo que hay distintas rubros, etc. Pero si alguien quisiera partir un negocio de importación, comprar algo de afuera y venderlo, que ya tomó nota de todos estos videos y quisiera partir y como dice esto, sin perder el foco. ¿Cómo crees tú qué consejo le darías como, más allá obviamente la parte de búscate un proveedor, que es un poco obvio, pero respecto a esto de como los pasos para no desenfocarse? Mira, lo primero, creo que lo más importante, y una cosa súper obvia, lamentablemente, así que de aquí no va a salir para el Nobel, eh, pero te diría que un error que nosotros vemos muy seguido es que uno dice, este producto lo tengo, o tengo cómo tenerlo, o tengo acceso a él, a mí me gusta, o yo lo entiendo, y le empiezo a buscar dónde lo puedo enchufar, en el fondo, a ver si lo vendo por acá, si lo vendo por allá, si lo puedo tener en este market, en este otro, le puede servir a este segmento o a este otro. Y la cosa de ir era al revés. ¿Ah? Uno debería partir por la demanda, debería ir por entender. Nosotros tenemos un cliente que se llama Daniel, igual que tú, y que una vez nos dijo: Mira, no me traigáis un producto, tráeme un cliente, después vemos. ¿Sí? Entonces, el tener el insight, el tener este cliente necesita tal cosa, el detectar esa necesidad, que muchas veces significa ver una oportunidad donde otros no la ven, creo que tiene mucho más valor. El caso de su silla creo que lo demuestra. Ahí tú te das cuenta de alguien, o sea, es un mercado que se supone que está atendido. ¿Cachai? Cualquiera podría haber entendido que, oye, si sillas venden en Chile. ¿Sí? Y se dio cuenta que hay una necesidad, a partir de su experiencia personal, de hacer un negocio en torno a la importación de un producto que ya existe en Chile y que yo entiendo que existe. Yo dejé usar sillas hace un par de años con los míos, pero que tiene un nivel razonable. Pero se dio cuenta que había esta necesidad y fue capaz de aprovecharla, y de ahí se empieza a construir lo demás, de ahí empiezan a aparecer las otras cosas. Pero lo primero es, si no tenéis claro quién lo va a comprar y por qué lo va a comprar, la verdad es que estáis corriendo un riesgo importante y después vais a andar viendo, ya lo tengo acá, ¿dónde lo vendo? ¿Ah? O sea, en el fondo el primer consejo es, para en el fondo no perder el foco en el negocio, no todo se vende, no todo es tincada, o sea, ser un poco más estratégico a la hora de querer hacer una importación. Y partir por la demanda, o sea, que tengáis un cliente antes que tengas antes de tener el producto, en el fondo, antes de decir, mira, yo quiero importar un micrófono, ¿ah? Justo apareció un micrófono ahí en el fondo, tener claro a qué se lo vaya a vender, ¿no? Y por qué lo necesita y por qué lo está comprando.
Eso tiende a ordenarte todas las cosas para atrás, en términos de cuando entendís bien al cliente, sabéis cuál es la forma que hay que entregar las cosas, los tonos, las conversaciones, toda la discusión de marketing, todo lo demás que me ido viendo en la ruta de lo que hay que ir resolviendo, pasa por que tú tengas claro quién es tu cliente. Que es súper fácil decirlo y no tan fácil hacerlo. Pues, creo que son los tiempos mejor invertidos. Entonces, ¿cómo crees tú que, en el fondo, alguien que está viendo y dice, chuta, ya, ok, yo pensaba, yo tenía claro que el primer paso era ir a buscar un proveedor de algo, porque a mí me gustaba esto. Entonces ahora tú le acabas de dar un consejo, que es ir un paso más atrás, para ir a validar si tengo o no los clientes. ¿Cómo tú le recomendarías a alguien que haga lo que tú le estás recomendando? Que es ver si hay demanda o cómo encontrar ese producto o una categoría para probar eso. ¿Qué le recomendarías tú a una persona que quiere hacer un negocio para encontrar esa demanda? Mira, tú tienes harto de arte, pero no sé si te fijas, pero muchas veces las personas emprenden en cosas en las cuales ellos son clientes. ¿Ya? El caso en su silla, yo tengo un amigo que puso una clínica para recuperarse las lesiones, porque él se lesiona mucho. Entonces, él hizo el recorrido, él tuvo el dolor, lo comprende muy bien, entonces eso le permite ir a abordarlo y abordarlo más con una pasión que probablemente no todo el mundo va a tener. Entonces, quizá un buen primer tip puede ser qué cosas, qué satisfacciones tienes tú en este momento y, por supuesto, si tu segmento es representativo, de ahí te puedes dar vuelta y ver si tú eres un mercado importante para lo que quieres hacer o no. Si tú eres la única persona del mundo que tiene el problema, probablemente no sea interesante. Entonces, en resumen, el consejo sería, haz algo, busca algo que un poco tú seas experto y en palabras quizás más sencillas, algo que te apasione, generalmente algún producto que tú seas consumidor con mucha demanda, o sea, no, algo que tú consumas mucho, o sea, si te gusta mucho el fútbol o cocinas bastante o te gusta la cocina, algún producto relacionado al tema, ¿no es cierto? O sea, algo que te apasione, generalmente, y además lo encuentro muy entretenido trabajar en algo que te apasione, porque generalmente le pones no sé, una onda como positiva, mejor si es algo que te gusta mucho. Entonces ese sería el primer tip, lo cual yo estoy de acuerdo. Entonces, vamos a suponer, Mira, y te agrego un tema de por qué creo que eso puede ser algo interesante, un buen lugar para partir. Los consumidores están bastante más pro que antes. Entonces, uno mismo como cosa mirarse uno como consumidor, uno hace su research antes de llegar a la tienda muchas veces. Entonces, si te estás metiendo en algo lo cual no sabes nada, lo más probable es que te vayas a enfrentar a consumidores que saben mucho más que tú de lo que le estás vendiendo. Entonces, ahí tenés una buena receta no sé si para fracasar, pero por lo menos para tener unos cuantos problemas, ¿no? totalmente de acuerdo, perfecto. Estoy de acuerdo contigo. Pienso lo mismo que tú, de hecho. Pero tú eres el invitado, si tenías que decirlo tú. Claro. Entonces, vamos a suponer, porque la idea esto es ir avanzando. Entonces, la persona llegó, tiene un hobby, una pasión, encontró el producto y tiene el mercado. Fue siguiendo los pasos de la ruta, ¿no es cierto? Y ya empezó la operación, ¿no es cierto? Pero muchas veces la gran problemática de las pymes, me imagino, y te pasa, me imagino, con muchos clientes, a distintas escalas, por supuesto, es que muchas veces, bueno, por supuesto las pymes son pequeñas, pero son pymes, y el dueño tiene lleno de cosas que hacer. Entonces, en su cabeza se imagina un negocio gigante, pero está atrapado en el día a día, que es lo clásico. Y apagando incendios, apagando incendios, apagando incendios, apagando incendios. Entonces, se siente atrapado, ¿no es cierto? Que dice, no puedo avanzar, ¿no es cierto? Y por eso hablamos aquí de la perspectiva del negocio, porque se supone que ya encontró el producto, ya montó su e-commerce, ya entiende un poco del marketing y todo lo que repasamos, pero no logra avanzar, porque está todo el día tapando hoyos, incendios, apagando incendios. Entonces, ¿cuáles son los consejos y podemos ir conversando, que para que esta persona, si bien jamás se va a poder muchas veces desligar de la operación al principio, que eso pasa a todo nivel, pueda siempre ir dejando un momento para pensar en lo que viene y no, como decimos, perder la perspectiva del negocio, porque si nunca se sale el día a día, probablemente va a ir
como con, no sé, con el viento que hay y para dónde lo lleve nomás, pero que el fondo tome ese control y lleve el negocio donde lo quiere llevar. Mira, son hartas cosas. Aquí vamos a hacer el supuesto de que estáis más o menos ya pasando el Valle de la Muerte, en el sentido de ya tenéis un negocio, en el A ver, fondo. podemos parar ahí un segundo porque tú hablas de un concepto que quizás mucha gente no sabe y quizás lo podrías explicar un poco. Ya, el Valle de la Muerte es un concepto que se usa mucho en el mundo de las startups, porque las startups generalmente, o sea, normalmente no parten ganando plata. ¿Ya? Las startups son empresas que su principal función es encontrar un modelo de negocio que funcione, versus una pyme, una empresa más grande que ya tiene un modelo que ya funciona. Por ejemplo, Importar es un modelo que todos conocemos y que tiene una cierta mecánica de funcionamiento. Pero independiente de eso, al inicio tú tenés todos los costos, ¿ya? Y los ingresos llegan después de que haces las inversiones y tienes los primeros costos. Entonces se te genera un déficit de caja. ¿Ah? Y ese déficit de caja, las empresas quiebran por liquidez, no quiebran por rentabilidad. Y si no eres capaz de que los ingresos sean suficientes para ir cubriendo la caja, te quedas en lo que se llama el Valle de la Muerte. ¿Ah? Eh, que tiene que ver con mirar el flujo de caja de la compañía, que parte bajando, 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 después empieza a subir y el tema es que te tiene que alcanzar para superarlo, para pasar ese valle. Entonces, para Eh, entender, en el fondo, para palabras sencillas, en el fondo, vamos a decir que una pyme que quiere importar superó el valle cuando, en el fondo, empezó a importar, vendía y empezó a ganar un poco de plata, empezaba a ganar y ya tiene una operación, digamos, rentable y ya Mira, puede operar. en el caso de una importadora es cuando la empresa ya te da para pagar la siguiente importación, en el fondo, cuando ya el Ya, flujo de la empresa te permite ir pagando el embarque que sigue. perfecto. Sí, no tenéis que seguir poniendo plata encima Ya. en capital. Entonces, lo que empieza a pasar es que el negocio empieza a crecer y el dueño es los dueños, en general, además, cuando tú eres visionario, lo que te tiende a pasar es que más que pensar en las cosas, tú sabes lo que hay que hacer acá como en la guata. Entonces uno empieza a dar instrucciones. O la hace uno directo o empieza a dar instrucciones a gente para que haga cosas, ¿no? ¿Ya? Y eso significa que el sistema operativo de la compañía eres tú. ¿Ya? Eres tú como empresario, tú como gerente, tú como pyme, dependiendo el cargo que te quieras poner. Y eso significa que todas las decisiones, o una parte importante de las decisiones, empiezan a pasar por ti. ¿Ya? Y ahí empiezas a quedar atrapado, lo que nosotros le llamamos en TDP la jaula de oro. ¿Ah? De hecho, Alexis, que es el socio fundador de TDP, escribió un libro al respecto que en algún momento pasó el aviso. ¿Ah? Eh, entonces, ¿cuál es el problema de estar en la jaula de oro? Que te puede estar yendo súper bien, pero como si tú estás todo el día apagando incendios. Y si te vas de vacaciones, no sé, te quieres ir un mes, porque la razón que sea, te toca irte gira nomás, la empresa deja de funcionar. ¿Ah? O empiezan a caer embarradas que nadie es capaz de abordar y al final las vacaciones te salen más caras la embarrada que con la empresa que lo te puede haber costado el viaje. ¿Ah? Eh, eso es un primer síntoma. El segundo tiene que ver con que más que una empresa tenía un autoempleo. Si no vaya a trabajar, la opción a la larga no termina ganando. Y eventualmente, si alguien te quisiera comprar la empresa, que también es un buen test para hacer, no te la compras si no estás tú. ¿Por qué? Porque tú eres el que tiene la visión, el que tiene el cliente, el que sabe lo que hay que hacer y no hay proceso. Entonces, el consejo ahí es empezar a trabajar en el negocio y no dentro del negocio. ¿Ya? Y eso significa que uno tiene que desarrollar una claridad que cuesta, porque además en el día a día van pasando cosas y te van desconcentrando, no están los espacios para pensar, pero tú tienes que tener claro qué es lo que solo tú puedes hacer en la empresa. ¿Ya? Eh, Ejemplo bien típico, muchas veces los dueños de en las empresas medianas son los que hacen las ventas estratégicas, ¿ah? Que es la venta que no llega, que no es la que te llaman por teléfono, que te mandan un correo, oye, di esto, mándame 3 cosas de esto, sino que el que abre clientes nuevos, el que maneja los clientes importantes, y eso probablemente nadie más en la empresa lo va a poder hacer porque no tienen la claridad, no tienen el manejo dentro de la empresa para tomar ciertas decisiones, o inclusive las redes de contacto en un cierto ambiente. Entonces, si eso es lo que solo tú puedes hacer, tú debes estar cercano al 100% de tu tiempo en eso. ¿Ya? Entonces, en la medida que vas teniendo caja y que vas teniendo flujo y te puedes empezar a permitir ir invirtiendo en la empresa, la recomendación es que todas las cosas que alguien puede hacer mejor que tú, que las haga otro.
Otro puede ser una persona en la organización, otro puede ser una empresa, como CES en el caso de las importaciones, no sé, la contabilidad, la parte administrativa financiera, apoyarte en otra empresa o en un servicio. Puede ser invirtiendo en tecnología, plataforma, lo que sea, con tal de que no estés tú en la primera línea ejemplo, estoy dejando un ejemplo burdo, en que si no estás tú, nadie aprueba la compra de papel confort. Entonces, habitualmente las cosas que nadie más que el dueño puede hacer, hay una que va de todas maneras, que es aportarle claridad a la empresa en dos ámbitos, en para dónde va y cómo se hacen las cosas. ¿Ya? Esos son los dos principales, los roles más importantes del dueño. Y encima de eso, el dueño toma a veces temas en operaciones porque le gusta mucho como el arte del negocio, o desarrollo de nuevos productos, desarrollo de líneas de negocio, la venta estratégica. ¿Ah? Hay algunos que son particularmente hábiles en los números, entonces las finanzas las llevan bien tomadas. ¿Ah? La caja de todas maneras, pero las finanzas tengo de manera un poco más abierta. Entonces, el primer tema para poder empezar a salir del ahogo es tener claro qué es lo que solamente tú puedes hacer, que nadie va a hacer mejor que tú en la empresa, y lo que no está en ese set de cosas importantes, empezar a ver cómo las delega. No las voy a poder delegar todas, pero ya el hecho de empezar a entregar cierta cantidad de cosas ya te va a ayudar a generar espacios para pensar. Entonces, al final, muy interesante lo que estáis diciendo. O sea, al final, ¿en qué momento? O sea, la pyme, o sea, todo lo que tú dices es cuando ya la pyme pasó el Valle de la Muerte. Entonces, la pregunta que yo tengo es, ¿cómo una pyme que está más chica empieza a como a planificar estos pasos? O sea, en el fondo yo estoy escuchando a Mariano, ¿no es cierto?, que me explica esto. Yo estoy más chico, digamos, todavía estoy operando más pequeño. Quizás yo opero, puedo importar, tengo una operación chica y quiero hacer lo que tú dices. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo para llegar a dedicarme a hacer lo que yo puedo hacer? Hago un listado de todos los temas que tengo que delegar, voy contratando de las cosas menos, que menos influyen como las cosas que menos influyen en la venta, a las que más influyen. O sea, ¿cuál es el camino? Un consejo así bien, con consejos para empezar este trabajo, o contrato a alguna empresa para que me ayude a ejecutar esto. Y si soy yo, como dueño de la empresa, el que tiene que, no sé, cada día le dedico media hora. O sea, pues yo creo que muchas veces nos pasa que, como dices tú, yo estoy en mi negocio, tengo claro lo que tú decís, que tiene que pasar, pero nos caemos en la ejecución. ¿Cuáles son los primeros pasos para empezar este camino para salirnos de la jaula de oro? Mira, te voy a decir dos cosas que son bien prácticas. ¿Ah? La primera, que es un error que todos cometemos. ¿Ah? Eh, ponle un precio a tu hora. ¿Ah? Pero un precio a tu hora no solamente por el sueldo que estés pagando, sino un precio a tu hora en potencial. ¿Ya? Entonces, cada hora mía que estoy dedicado a hacer algo que no sea lo que yo nomás puedo hacer mejor, digamos la venta estratégica tiene un costo para la empresa de tanto. ¿Ya? Uno puede ser tu sueldo, ¿ya? Es decir, me gano tanto al mes, dividido por 180, ¿cierto? Tanto vale mi hora. Porque si alguien es capaz de hacer esa misma actividad al mismo costo, no al mismo tiempo, al mismo costo y con un estándar de calidad razonable, probablemente no al estándar que lo vas a hacer tú, ¿ya? Ya es una cosa que tú podrías tomar y entregársela a alguien más hasta ese costo. Por ejemplo, si tú te puedes contratar, a ver, no sé, un ejemplo tonto, pero tú estás escribiendo los posteos para redes sociales, ¿ya? Y tú invertís en eso, tu hora, digamos que vale 100 lucas, ¿ya? Entonces tú inviertes una hora en hacer un posteo, son 100 lucas. Si alguien más te lo puede hacer afuera, a un estándar razonable, por 50 está haciendo un buen negocio, ¿ya? Entonces, ahora, eso asume que el supuesto heroico que hay detrás, que esas 100 lucas están mejor aprovechadas, tus 50 lucas están mejor aprovechadas en otro lado, el delta en el fondo, ¿ya? Y que vaya a poder generar más plata que eso al dedicarle y no que te dedicar a jugar solitario en ese horario.
recomendación importante, no se les ocurra hacer esto en la casa, ¿ya? Así como, no sé, oye, hay que poner un cuadro, mi amor, mi tiempo es demasiado caro para hacer esa actividad, te va a ir mal, ¿ya? Esto sirve para la empresa nomás, ¿ya? Entonces, eso es lo primero. Y lo otro es que uno empieza, cuando las empresas van creciendo, uno empieza a enseñarse actividades chiquititas, un montón de actividades chicas que en su conjunto hacen perder muchísimo tiempo. Y te voy a poner un ejemplo que a mí me está doliendo ahora. Yo estoy perdiendo mucho tiempo en agendar gente. Porque claro, cuando dentro de la empresa es re fácil, uno mira los calendarios y te salen ahí los slots más o menos de quién puede cuándo. Pero cuando tenéis que coordinar proveedores, clientes y gente interna, ya no tenéis, salvo que en un grupo WhatsApp, que ya todo el mundo te agarrara, te va a empezar a tirar tomates, ese es otro. Es súper complicado coordinar. Entonces, encontrar una plataforma que capaz que te cueste 10 o 20 horas mensuales que te resuelva ese tema, tiene mucho valor. ¿No? O darte cuenta que probablemente hay cosas que no deberías estar haciendo y que antes las hacías cuando eres más chico o cuando estabas partiendo, porque no hay nada más que la hiciera, y las sigues haciendo tú. Entonces, la recomendación ahí, que es bien práctica y reconozco yo que es medio latero, es empezar a listar las cosas del día que estás haciendo, las actividades. ¿Ya? ¿Cuánto tiempo te dedicas a vender? ¿Cuánto tiempo te dedicas con una tontera? A probar órdenes de compra de 3 lucas 500, por ponerte un ejemplo. Y de ahí le aplicas la siguiente secuencia a las actividades. Primero, ves cuáles de estas se pueden dejar de hacer y no pasa nada. ¿Ya? Conocido como kill, en la metodología esta. ¿Qué actividades? La verdad es que si no las haces no pasa nada. ¿Ya? Si hay que hacerlas, ver si son delegables. Perdón, si son automatizables, perdón. ¿Ya? Si puedo ocupar una plataforma que lo haga, si puedo buscar un chatbot que lo haga, si hay algún sistema en alguna parte o un desarrollo chico o algo que permita automatizar una regla en el correo, alguna cosa que permita que esto se haga de manera automática. Un buen ejemplo de eso es cuando uno, no sé, pues se sienta con la agencia que te hace las publicaciones y define las 10 publicaciones que va a haber y las deja subir a una plataforma que las sube cuando hay que hacerlas. Y te olvidas, ¿ya? Automatizado. Y lo que no se puede ni dejar de hacer, ni automatizar, ver si se lo puedes delegar. ¿Ya? Ojo que se delega la actividad y no se delega la responsabilidad. Entonces, el control en la delegación, uno que está el CAIP y los criterios al delegar y que después controles que las cosas se están haciendo bien, no reemplaza a tu pega. Pero eso debe ser más corto que seguir haciendo los temas tú. ¿Ya? Entonces, bien práctico, uno es el tema de la hora, ponle costo a tu hora. ¿Ya? O ponle valor a tu hora en el fondo, y si alguien más puede hacerlo razonablemente bien, más barato, dale. ¿Ya? Y lo segundo es ocupar este KAD, en el fondo, kill, automatizar o delegar, para todas las actividades que estés desarrollando que sean de mediano o bajo valor. O sea, al final, si tuviese que, como en palabras sencillas, o en resumen, es que si uno está haciendo de todo, empezar a sacarse tareas, ¿no es cierto? Que pueden ser o automatizar, primero dejar de hacerlas si se puede dejar de hacer, automatizarlas si se puede automatizar o delegarla. Si no tengo a nadie, evaluar qué significa contratar a alguien interno o externo para delegar esas tareas. Porque supone que yo me voy a liberar de tiempo, ¿no es cierto? Entonces, porque yo como dueño, si me quiero liberar de tiempo para hacer algo. Y aquí viene ya la última pregunta, porque si ya, en el fondo ya estamos llegando al final, porque esto tiene que ver con perspectiva. Nosotros, que es la idea de este programa, de esta sesión, digamos, no perder la perspectiva. Todas estas técnicas que tú has dado tienen que ver con liberarse de tiempo. Porque finalmente, como tú dijiste, que algo que nunca alguien va a poder hacer, la excepción del dueño, tiene que ver como con el futuro. Entonces, el dueño se libera y son dos preguntas que te quiero hacer. Uno, ¿cómo es una recomendación para, o cómo lo viste tú en la experiencia con los clientes, esto de que alguien que estuvo muchos años haciéndolo uno y busca o la automatización o la delegación, o mató la actividad, y no tiene esta sensación de, ¡ay! ¿Cómo lo estará haciendo? ¿Qué estará pasando? Porque se supone que la persona está pensando. O sea, yo contraté a alguien para que se despachara, por decir algo, un ejemplo.
con otra persona que me está despachando. Antes despachaba yo, la caja estaba perfecta, me preocupaba que estuviese bien embalada, que estuviese bonita, que la etiqueta estuviese al medio, sin una mancha, impecable. Entonces tenía un 7 en despacho. Ya te creció el despacho, necesitabas ayuda, te trajiste a alguien. Te fuiste dejaste esa tarea delegada, ¿no es cierto? Entonces la pregunta es, ¿cómo yo como dueño, que ahora se supone que voy a estar haciendo actividades de perspectiva, qué le recomendaría a este dueño para como deja ser? Hay un riesgo, pero un riesgo que tienes que tomar, porque lo más probable que ese despacho van a haber errores, porque no eres tú como el dueño, pero es más importante que tú hagas crecer tu negocio, no cosa más relevante que armar la caja y poner el plástico en la etiqueta, ¿no? O sea, ¿cómo uno evita que mantenerse viendo la perspectiva y no yendo a mirar a cada 2 segundos como el tipo está embalando las cajas? Entonces, ¿qué significa la diferencia entre estar controlando y no supervisar y no estar cada 1 minuto yendo a mirar las cajas? Ya, mira, dos temas. Uno, ¿por qué es tan importante? Más allá de la comodidad, la sensación de agobio, es que en la medida que estás tú a cargo del despacho, la cantidad de cosas que puedes despachar la empresa depende de cuántas cuestiones puedes despachar tú, haciéndolo como en simple. Entonces, el potencial del negocio depende de cuántas horas tienes el día y de qué tan capaz eres tú como dueño. Lo demás queda, chao. Y si tú creces sobre eso, te vas a terminar rebotando porque o no vayas a dormir, o te van a echar de la casa, o, o simplemente lo vayas a dejar de hacer bien al estándar de calidad que tenía antes. Entonces, por eso es tan importante. Lo segundo, te voy a decir algo que es bien personal. Yo veo mucho el liderazgo como una especie de paternidad, pero no en el sentido de ser paternalista, sino que uno está criando seres humanos para que se defiendan solos después, ¿no? Entonces, eso significa que uno tiene que dar la oportunidad de que se equivoquen en un ambiente controlado, ¿cierto? Entonces, porque aquí hay un tema que uno escucha bastante, que nosotros por lo menos en Trasvivir creemos que se plantea de manera equivocada, es que la confianza no se gana, la confianza se entrega, ¿ya? Entonces, tú tienes que permitirle, entregándole las herramientas correctas a las personas, que vayan tomando un rol, ¿no? Eh, entonces, ahora eso significa que tienes que traspasar bien los criterios, tienes que asegurarte de que la otra persona entendió el estándar que tú esperas que entregue, ¿ya? El tip súper básico es cuando tú dices algo y dices, ya explícamelo de vuelta, ¿ya? Hay distintas formas de hacerlo, más o menos sofisticado, pero explícamelo de vuelta solamente para entender que lo que yo dije fue, o sea, el otro entendió lo que yo le dije, etcétera. Y lo otro que, no sé, pásale primero la paquetería más simple, ¿ya? La que tiene menos riesgo, la que, en el fondo, la que el cliente le importa menos cómo llega el paquete, versus la otra que es más delicada, más importante, donde hay menos exigencia. Y en la medida que se va validando ahí, vas entregando más, pero siempre va a estar entregando confianza. Y lo otro es, sin ser paternalista, si llegan y se equivocan, obviamente hay que decirlo, pero tampoco hay que tapar a la gente cuando te viene a contar una embarrada, ¿ya? Porque si no, lo que pasa en el tiempo es que después no te las quieren contar y te las esconden. Y eso es infinitamente peor. Entonces tienes que dar el espacio, no de celebrar que, oye, tú vas a embarrar y viniste a contar, así que hagamos champaña, no, no va por ahí. Pero sí la gente tiene que sentir que te pueden ir a decir cuando se equivocó a tiempo, de manera de poder arreglarlos. También tiene que tener un valor, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la forma de no chequear? Establece los controles a priori, ¿ya? No sé, no sé, cuando uno entrega la importación y la deja monitorear uno, a mí me gustaría un servicio en el cual me vayan avisando cómo va avanzando. Y si no me ha llegado, yo sé que algo falló, pero están establecidos a priori cómo se va a controlar ese proceso que yo entregué, ¿ya? Porque si no, efectivamente, uno entrega, deja mirar y reemplaza el estar agobiado por la tarea al estar urgido por si se hizo o no se hizo, ¿no? Entonces, que hay un trade-off que obviamente no es recomendable. Oye, y la última pregunta, para ir cerrando, ahora sí que cerrando. Hmm. Un poco acá el negocio es, bueno, de perspectiva dice ya, vamos a ir con el ejemplo, de Leyé.
la despacho. Lo voy a hacer un poco como chistoso, o sea, como, no sé, tengo tiempo, ya tengo que pensar en lo que viene. No sé, pues, ¿qué viene? Como que muchas veces uno tiene a veces mentalidad un poco más de corto plazo, como que le pega el producto. ¿Hay algún consejo que tú le puedes dar a alguien como que, porque hicimos el ejercicio, me gusta algo, fui fanático, encontré un producto, 2 productos, lo empecé a vender, entré en el valle, lo pasé, en toda esta vorágine de la operación, estuve atrapado, empecé a delegar, respiré, tengo tiempo, ya tengo que pensar en lo que viene, en el futuro. ¿Y ahora qué? ¿Cuál es el... ¿Cómo pienso? O sea, como que suena un poco obvio lo que estoy diciendo, pero hay una forma de ordenar pensamientos, porque me imagino que alguien que tiene visión, típico, no sé, está duchando, está a punto de dormir, y debe estar agarrado con millones de ideas, o quizás no tiene más ideas, pero ¿cómo uno puede ordenar este tiempo que tiene disponible para ir ordenando las perspectivas y que a veces por querer hacer muchas cosas o no se me ocurren cómo viene el futuro? Porque ahora liberé tiempo, tengo una estructura, pero si traigo más cosas, voy a entrar de nuevo en la crisis de capacidad. Entonces, ¿cómo sería, y para terminar, como un consejo, como este siguiente paso? Y ya, si me quieres dar la misma respuesta, cuéntanos un poco de este libro que tú mencionaste a la pasada, pero ya cuéntanos oficialmente, porque me parece que es muy, muy interesante el libro La Jaula de Oro. Para que no pase colado, como un aviso nomás, oficialmente les paso a hablar de La Jaula de Oro, porque finalmente es un poco una metodología que creo que es interesante comentar. Mira, respecto al tema del crecimiento y el agobio social crecimiento, a ver, uno va creciendo en escalones, va saliendo de su zona de confort, se ve con el crecimiento, hay que establecer. Hace poco me leí un libro que hablaba que uno tenía que estar constantemente creciendo, pero eso eran dos dimensiones. Uno podía crecer como en mercado, aumentando las ventas y lo demás, o podía estar creciendo internamente para poder prepararte para el paso que sigue. ¿Ya? No sé si la expectativa de crecer sin estresarse absolutamente nada es factible, pero sí uno puede irse preparando para el paso que viene, ¿ah? Y eso pasa por cosas como las que hemos ido conversando. Eh, Te diría que una de las cosas más difíciles de hacer es, porque de cierta forma se siente que es como latero, y normalmente cuando el visionario no es algo que le guste, es ir procedimentándolo, el arte de la compañía, ¿ah? Tratar de transformar eso en criterios, en pasos, en checklists. No tienen para qué hacer procedimientos así, son 9000 para poder avanzar, pero en la medida que tú puedes ir transformando el arte, que es lo que te permitió ser exitoso, transformarlo en proceso de procedimiento, permite entregarlo a otro y que efectivamente ir pasando al tema que sigue, ¿ya? Ahora, ¿cómo pensar estructuradamente en lo que viene? Ahí te diría dos cosas, ¿ah? Una, que esto es bien sofisticado lo que me estás preguntando, ¿ah? Y es una Pero cosa que tienes que personalmente... explicarlo en sencillo, ese es el desafío. Sí, no, sí, sí. En Pero sencillo, tips es básicos. algo, por ejemplo, a lo que yo estoy trabajando harto. Hoy día vivimos en un mundo en que hay demasiada información, ¿ya? Es más, estamos todos proveyendo contenido de alguna forma, porque ya la verdad es que en el mundo de los servicios y en el mundo más elaborado, si no ponéis contenido por delante, es difícil que te puedas diferenciar, entrar a competir por precio siempre. Entonces, uno tiene que ser capaz de armarse algún sistemita de curatoría de qué es lo que lee y qué es lo que no. Entonces, hay, ¿qué ocupo yo, por ejemplo? Para hacerme cargo de esa parte de la pregunta. Yo ocupo una aplicación que se llama Feedly, Feedly, que me permite seleccionar un conjunto de publicaciones que a mí me interesa leer. Entonces, cada vez que lo abro, me muestra los últimos artículos de esas publicaciones y en ámbitos bien específicos, ¿ah? Y de esa forma yo me voy como actualizando en los temas que a mí me interesa estar mirando, ¿ya? Porque ya ni siquiera uno puede hablar de e-commerce, uno puede empezar a hablar ya se puede especializar solamente en dropshipping a esta altura. Entonces, y de esa forma va viendo tendencias, va viendo noticias, va viendo gente que está pensando en otro tipo de temas. Entonces, eso sería una cosa, armarte un sistema de curatoría
de alguna manera que no tiene por qué ser complicada, pero tenés que pegarte la lata de no solamente curar es elegir qué agregar, también elegir qué sacar. ¿Ya? Y yo me imagino que tú con los años que ya hay en Internet, tu mail personal debe tener una cantidad de spam que es impresionante. Entonces, el mismo ejercicio de irse desuscribiendo a las cosas. Si ya no he leído el correo de una consultora X o de un tema X hace 6 meses, desuscríbete. ¿Ya? Pues es tiempo que podéis estar perdiendo ocupándolo en otra cosa. Y lo otro tiene que ver con... a ver, nosotros en el grupo, junto con TrustVP, tenemos otra consultora que se llama Advisory y que justamente lo que hacemos es, a través de mirar los valores de las generaciones más jóvenes, vamos viendo para dónde va cambiando el mercado. Y por ende, cómo tiene que ser nosotros lo llamamos modelo valor, pero en simple el modelo negocio, ¿ya? Que pasa tiene algunas otras características, incorpora propósito, por ejemplo, incorpora variables de ese tipo, pero en el fondo a ti te permite ver de manera relativamente simple qué aspectos de tu negocio lo están haciendo obsoleto y qué aspectos de tu negocio son proyectables y cuáles tenés que cambiar para poder tener un negocio que se proyecte para adelante. Entonces, eso te permite dar una mirada así como ordenada de para dónde va el mundo o para dónde va un mercado específico. ¿Ya? Entonces, el consejo que damos allá es, hay que mirar a los jóvenes. ¿Ya? Hay que mirar a los jóvenes para saber por dónde van las cosas. Independiente que tú consideres que tienen razón o están equivocados, ¿ah? Ese es otro tema. Una de las cosas que yo aprendí cuando trabajé en marketing es que el mundo es como es, más allá de que uno esté de acuerdo o no esté de acuerdo. Eso no significa que no hagáis nada para cambiarlo, pero hay que partir de un diagnóstico de cómo son las cosas. ¿Ya? Entonces, esos serían los dos tipos. Y relacionado al libro, mira, nosotros creemos que las empresas y en particular los empresarios tienen la llave de una parte importante de la solución para los problemas que estamos viviendo. ¿Ah? La crisis de sentido, todo el cambio que estamos teniendo con la emergencia climática, los problemas sociales que tenemos. Entonces, las empresas, y en particular los empresarios, han demostrado que tienen una capacidad de innovar y de hacerse cargo de problemas que es bien impresionante cuando tú lo comparáis contra otros esquemas que hemos ocupado para organizarnos en la historia. ¿Ya? Entonces, dicho eso, ¿por qué los empresarios no están más en la solución de los grandes problemas? Y creemos que una parte de ese problema, no todo, tiene que ver con que están atrapados en el día a día, ¿no? Están atrapados en la jaula de oro, ¿no? Y están preocupados de mirar el negocio para adentro y no pueden mirar lo que está pasando, para dónde va cambiando y cómo lo pueden resolver. Entonces lo que hicimos, que fue el trabajo ahí muy fuerte de Alexis, fue transmitir nuestra metodología de trabajo, que nosotros nos dedicamos a liderar empresarios que están en la jaula de oro, o sea, es lo que nos dedicamos. Esa metodología de trabajo está plasmada en ese libro, de manera súper simple y de manera entretenida, más porque está en formato novela. ¿Ah? Muchos de estos cambios tienen que ver con cosas bien personales de los empresarios. ¿Ah? Entonces, en ese libro el objetivo es ese, que cualquiera en el fondo pueda leerlo y dar al menos los primeros pasos para poder empezar a salir de su jaula de oro. Desde el punto de vista nuestro, con el objetivo de aportar a la sociedad, pero ahí ya obviamente cada uno ve en qué entiende como tiempo calidad. ¿No? Sí, no, totalmente recomendado. Bueno, mira, si no me equivoco, creo que fue el podcast más largo que hemos tenido. Creo que es un tema... No, está bien. Muy interesante. Creo que para cerrar esta temporada son consejos que son muy valiosos. Yo creo que la gente que le interesa va a verlo muchas veces porque hablaste de demasiadas cosas que son muy interesantes, que todos, y que son procesos que uno, yo me imagino, vuelve a pasar a medida que va dando los distintos crecimientos. O sea, uno comienza, crece, vuelve a atrapar, vuelve a crecer y va como repitiendo y a distintas etapas y tamaños va enfrentándose a distintos problemas, pero con la misma idea de ir liberándose
de esta jaula, que yo escuchaba en el lanzamiento que hay jaulas de oro, hay jaulas de plata, hay jaulas de lata, pero al final lo importante es estar siempre, como dijiste tú, creciendo. Así que, bueno, espero que te haya gustado la conversación. A la gente que vio toda la temporada, que le haya servido todos estos capítulos. Al final, Mariano, como te dije al principio, lo que buscamos es aportar contenido que sirva, contenido útil. Así que nada, muchas gracias. Y lo que siempre pedimos, Mariano, un consejo final, motivacional a las pymes que pueden estar escuchándote, para que al final lo que nosotros buscamos es que la gente quiera atreverse. En particular en la importación, siempre decimos que no es tan difícil como parece. Sí, por supuesto que hay que trabajar y hay que trabajar duro, pero no es tan difícil, así que nosotros incentivamos que se atrevan. Bueno, ya viste que hay varios capítulos donde distintas personas aportaban una parte del negocio y tuviste una parte muy relevante. Así que un mensaje final para todas estas personas que quizás están ahí dudando si lo hago, no lo hago, me está yendo mal, de aliento para lo que viene. Oye, a ver, ¿qué puedes plantear? Mira, más allá de lo que uno piense políticamente, creo que ya hay un consenso de que se va a tener una temporada media apretada en términos de la economía, no solamente en Chile, sino que en el mundo después de la pandemia. Todo, ¿no? Pero si hay lo que nos enseñó la pandemia es que hay un montón de cosas que antes uno consideraba que eran súper difíciles y que resulta no lo son tanto. ¿Ah? Logramos vivir encerrados un montón de tiempo y yo tuve la oportunidad de tanto navegar con nuestros clientes la pandemia y de ver un montón de gente que enfrentaba situaciones súper complicadas, se puso creativa y fue capaz de salir adelante. Entonces, creo que en estas dificultades que hemos estado viviendo nos hemos hecho más fuertes todos. Así que yo creo que va a haber muchas oportunidades y la clave creo que va a estar en que uno esté como visionario cuando se le ocurra su negocio, enfocado en el negocio y no en las cosas, no en las otras cosas. Así que como para motivar eso y como consejo, búsquense buenos partners para hacer las cosas en las que otros son mejores. Que el caso de CES, yo tengo obviamente una muy buena opinión de lo que hacen. Y en esa y en otras dimensiones, también conversaron con Apaño, ¿sí? También tiene una forma rápida y simple de no complicarte la vida y entrar en el negocio e-commerce. Fíjate que ya entre Apaño y CES uno ya tiene como, bueno, como la mitad de la cadena de valor que tiene que armar y te queda solamente despachar y hacer un buen fulfillment. Entonces, eso, búsquense buenos partners, búsquense partners expertos y comprometidos y ojalá que tengan el propósito de trabajar con pymes, ¿no? Cosa que sea alguien que hable su lenguaje y que entienda sus problemas. Eso. Bueno, muchas gracias por venir y a todos nos vemos en la próxima temporada de La Ruta del Importador. Gracias por participar y nos estamos viendo. Un fuerte abrazo, Mariano, y Igual. Muchas gracias. hasta la próxima ocasión. Nos vemos. Saludos.